¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Berni. Desde la Dirección de Educación Continua y la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Superior de Artes de Yucatán les damos la bienvenida a esta tercera parte de la serie sobre las pioneras del cine silente. En videos anteriores vimos cómo la primera persona en hacer cine de ficción fue Alice Guy, una directora, productora y guionista que tuvo una larga e importante carrera dentro del cine en Francia y en los Estados Unidos, haciendo películas de todos los géneros y explorando también todos los recursos técnicos durante casi 3 décadas. También exploramos la vida de Lois Weber, la primera directora en hacer un largometraje en los Estados Unidos, cuya carrera como directora y productora refleja la situación en la que se encontraban las mujeres cineastas que hacían cine durante esta era en Hollywood. Y en esta edición nos vamos a concentrar en una profesión que normalmente es invisible. Se trata de la edición. Se dice que una película se escribe 3 veces. Una cuando se hace el guión, otra cuando se hace el rodaje, y la tercera, y no menos importante, que es durante la edición y la postproducción. Y fueron muchas las mujeres que estuvieron involucradas en la edición, sobre todo en la época en la que empezaba el lenguaje cinematográfico a desarrollarse. Y son estas mujeres las que en buena parte fueron y son las responsables de enriquecer la narrativa del lenguaje audiovisual. Antes de pasar de lleno a la edición, vamos a explorar el que fue quizás el primer trabajo de producción disponible para las mujeres en la industria del cine, que fue el de las coloristas, es decir, las personas que coloreaban a mano, con tintes, fotograma por fotograma, las impresiones de película. El oficio de colorista era común, sobre todo en las mujeres, durante el siglo XIX en las industrias de diapositivas y postales, ya que, al menos inicialmente, podían ser contratadas con un sueldo más bajo que el de los hombres para realizar tareas repetitivas, pero que requerían de mucha precisión. En general, no solo salía más barato contratar a las mujeres para hacer estas labores, sino que también se pensaba que con su supuesta sensibilidad y dedos ágiles se adaptaban de forma innata al trabajo detallado de las películas que se tenían que colorear. Charles Edward Hastings, en la revista Moving Picture World en 1927, escribe que las coloristas en estos primeros días del cine eran Miss Martini, la señorita Sarah Levy de Nueva York y la señorita Tompkins. Y estas famosas coloristas llevaron su arte a un alto grado de perfección y mostraron una notable paciencia en la elaboración de sus resultados. Sin embargo, se ha encontrado muy poca documentación sobre el trabajo de estas mujeres. Afortunadamente existen muchos registros históricos en Francia. Por ejemplo, Georges Méliès subcontrató de 1897 a 1912 a la firma Tullier, dirigida inicialmente por Elisabeth Tullier y posteriormente por su hija Maria Berthe Tullier, que manejó una fuerza laboral de más de 200 mujeres coloristas. La firma Tullier comenzó como un laboratorio de diapositivas y comenzó a involucrarse en el cine a fines de la década de 1890. En una entrevista en 1929, Berthe Tullier recuerda que fue responsable de colorear todas las películas de Georges Méliès. Y este trabajo se realizó completamente a mano. Ella empleaba a 220 trabajadoras en su taller, pasaba las noches seleccionando y probando los colores y durante el día las trabajadoras aplicaban el color de acuerdo con sus instrucciones. Cada colorista se especializaba en aplicar un solo color y a menudo se aplicaban hasta 20 colores en una sola película. Desde el testimonio de Tullier, uno puede suponer la complejidad de la operación de la empresa. La firma Tullier estructuró su fuerza laboral en una línea de ensamblaje, dividiendo la mano de obra por matiz para aumentar la productividad. Basándonos en los grabados y en los fragmentos existentes del cine de Méliès de principios de siglo, los resultados eran notables. Méliès continuó usando la coloración a mano a principios del siglo XX. En contraste, a partir de 1903, la compañía Pathé hizo la transición del coloreado a mano a la creación de plantillas como parte de un proyecto más amplio para industrializar sus métodos de producción.
Al igual que con el coloreado a mano, la Pathé contrató aproximadamente a 200 mujeres para preparar estas plantillas, debido a que las coloristas se volvieron notablemente expertas en la creación de plantillas. Pathé les pagaba muy bien, recibiendo 21 francos por semana en comparación con los 15 francos que recibían los trabajadores masculinos en las otras labores en el mismo taller de Pathé. Por lo tanto, el estereotipo de que las mujeres están sintonizadas de manera innata con el color funcionó como ventaja económica para las coloristas de Pathé. Las primeras películas en la historia del cine, sobre todo las de finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, consistían en una toma fija o una sucesión de tomas fijas, pero gradualmente directores como Alice Guy y Edwin Porter comenzaron a desarrollar el arte de cortar las cintas para crear historias. Quienes trabajaban ensamblando las películas eran llamados cortadores y mayormente fueron mujeres. En 1926, una publicación del Times de Los Ángeles informaba a sus lectores que una de las posiciones más importantes en la industria cinematográfica lo ocupaban casi en su totalidad las mujeres, cuyo trabajo consistía en reunir miles de pies de película para contar una historia interesante de la manera más directa. Ensamblar carretes y cortar negativos era un trabajo tedioso, que a menudo recaía en mujeres jóvenes de clase trabajadora. Sin embargo, de las filas de las que se unieron al empleo de cortadoras surgieron un puñado de mujeres que ayudarían a desarrollar las técnicas de edición que se convertirían en el sello distintivo del estilo visual de Hollywood. Los créditos cinematográficos del cine de esta época nos dicen muy poco sobre el papel que desempeñaban las mujeres en la edición, y lo que se tiene a la mano constantemente son fuentes que contrastan unas con otras. Para complicar aún más las cosas, el término editor se utilizó de manera inconsistente durante la era del cine silente. La palabra editor podía usarse para describir a la persona que cortaba una película o a la persona cuyo papel fue transformar historias escritas en películas coherentes y dramáticas. Un ejemplo es Wilfrid Dunn, editora de la Metro desde 1923, o Lois Weber, de quien hablamos en la cápsula pasada, aunque solo estuvieron mínimamente involucradas en el corte de las películas. En cambio, seleccionaban propuestas de historias, reformulaban novelas y obras de teatro en guiones de películas y escribían los intertítulos. A diferencia de los cortadores de cine, las mujeres que trabajaban como editoras de escenario a menudo tenían educación universitaria y habían trabajado ya sea en periodismo o en el teatro antes de llegar a Hollywood. Sin embargo, eran las cortadoras de películas las que fungieron como editoras de cine en la definición contemporánea del término. Ellas seleccionaban el material filmado con las directoras y directores para ayudar a decidir qué se debía usar, dónde quedaría un corte y si se necesitaba filmar material adicional. A quien se le atribuye haber sido la primera cortadora en ser reconocida en los créditos de una película es a Hetty Gray Baker, bajo el nombre de H.G. Baker, en la cinta La hija de los dioses, de 1916. Una de las mejores fuentes de información sobre las cortadoras y editoras de la época del cine silente en Hollywood fue Margaret Wood, que comenzó su carrera como cortadora para D.W. Griffith en 1915 y se convirtió en la primera persona en recibir un crédito en pantalla por la edición tal y como la conocemos ahora. En 1919, cuando Griffith cierra su estudio en Los Ángeles y traslada sus instalaciones de producción a Nueva York, Booth fue contratada para cortar y ensamblar negativos en el estudio de Louis B. Mayer, donde trabajó exclusivamente con el director John Stahl. Ahí aprendió a utilizar los primeros planos como signos de puntuación dentro de una película. Booth también estaba convencida de que los directores de cine con talento usaban un ritmo distintivo en cada una de sus películas, y que era el trabajo del cortador encontrar este ritmo y sacarlo a la luz en la edición. A partir de 1923, con la película La Edad Peligrosa, Booth comienza a recibir créditos en pantalla por editar las películas Stahl. En 1924, Louis Mayer se fusiona con la Metro-Goldwyn para convertirse en la Metro-Goldwyn-Mayer. Aunque en el estudio de Mayer, Booth había trabajado exclusivamente con John Stahl,
la Metro-Goldwyn-Mayer tenía demasiadas películas en producción como para permitir que un director monopolizara a un cortador o cortadora. Booth comenzó a editar independientemente de Stahl. Cuando Stahl deja la Metro-Goldwyn-Mayer para irse a la Universal, le pide a Booth que se uniera a él. Sin embargo, ella vio más oportunidades de trabajo en la Metro-Goldwyn-Mayer que permaneciendo bajo el ala de un solo director, y años después atribuiría la longevidad de su carrera a esta decisión. Por el contrario, la cortadora Anna Bouchens trabajó casi exclusivamente con Cecil B. DeMille, desde No podemos tener todo de 1918 hasta Los 10 mandamientos de 1956, mientras Booth se convirtió en una de las editoras más poderosas de Hollywood, nombrada por los miembros de la profesión como uno de los 10 mejores editores en la historia del medio. La carrera de Bouchens permanecería subordinada a la del extravagante director. La transición del sonido presentó un desafío particular para Booth y en general para las personas acostumbradas a trabajar con películas mudas. El cine silente le daba a los cortadores una gran flexibilidad para seleccionar y juxtaponer material de archivo. Con la adición de una banda sonora, se pierde esa flexibilidad. Sin embargo, la principal preocupación para Margaret Booth fueron los nuevos expertos, los hombres del departamento de efectos del estudio que interferían con la edición en las primeras películas sonoras. A pesar de la necesidad percibida de hombres expertos para administrar la nueva tecnología de las películas, muchas de las primeras cintas sonoras fueron editadas por mujeres. Blanche Sewell editó la primera película sonora de la Metro-Goldwyn-Mayer. Barbara McLean editó la primera película sonora de la actriz y productora Mary Pickford, Coquette, en 1929. Varias de las mujeres que habían ayudado a desarrollar el arte de la edición de películas disfrutaron de posiciones destacadas en la industria cinematográfica en las décadas siguientes. Booth se convirtió en la jefa de edición de la Metro-Goldwyn-Mayer, supervisando el trabajo de todos los editores del estudio hasta 1969, y continuó trabajando por cuenta propia hasta mediados de la década de los 80. Aunque estas y otras mujeres continuarían desempeñando un papel importante en la configuración de las películas de Hollywood, los puestos de nivel inicial eran dados a los hombres con más frecuencia que a las mujeres, y sería cada vez más difícil para las mujeres llegar a las salas de edición de los estudios. Algo muy diferente pasó en el cine soviético, que aportó al lenguaje cinematográfico la teoría del montaje, en donde las editoras jugaron un papel fundamental en su desarrollo. La editora y directora Sfir Shub comenzó su carrera en el teatro ruso y participó en el grupo artístico de vanguardia Octubre, considerado como el último colectivo constructivista. En 1922, poco después de entrar a Goskino, la principal compañía cinematográfica estatal, fue inesperadamente ascendida a jefa de la división de montaje junto con otra mujer, Tatiana Levington. Parte de su función era eliminar partes políticamente incorrectas de las películas para hacerlas adecuadas al público soviético. Después de adquirir experiencia reeditando producciones prerevolucionarias extranjeras, Shub se convirtió, en gran medida por iniciativa propia, en una pionera del nuevo subgénero documental soviético, la película recopilatoria. Su primer logro dentro de este género fue La caída del Imperio Romanov, de 1927, que es parte de una trilogía que celebraba el ascenso al poder del partido bolchevique. La película combinaba viejos noticieros, cine de aficionados y filmaciones realizadas por cineastas oficiales a la familia imperial, recuperadas de bodegas, bóvedas y armarios de camarógrafos en tiempos de guerra. Su método, un estudio minucioso de elementos formales, mezclando tomas que no tenían una relación causal o temporal estricta para hacer un punto político preciso, abonó a la teoría del montaje de Lev Kuleshov. Otra editora de cine, también directora, escritora y archivista fue Elisaveta Svilova, que fuera una fuerza intelectual y creativa en los primeros montajes soviéticos. Ella es mejor conocida por sus extensas colaboraciones con su esposo, Dziga Vertov. Su carrera, que se extendió mucho más allá de sus colaboraciones con su esposo, avanzó significativamente los principios del montaje cinematográfico.
Svilova comenzó a trabajar en la industria del cine a los 12 años, aprendiendo en un laboratorio de cine donde limpiaba, clasificaba y seleccionaba películas y negativos. En Goskino, la empresa centralizada de producción y distribución estatal, dirigió el taller de edición a partir de 1922. En 1919, Elizaveta Svilova conoce a Dziga Vertov, que trabajaba como documentalista en los noticiarios de la Goskino. A través de las colaboraciones de Vertov y Svilova, el noticiero se convirtió en un elemento importante de la teoría y práctica del montaje vanguardista. Svilova asumió un papel como líder en el grupo Kinoki de Vertov, que abogaba por un cine documental que capturara la realidad de la vida cotidiana en la naciente Unión Soviética. La agrupación llamaba a un cine sin guiones, sin escenografía, sin actores o disfraces, y vinculaban el aparato cinematográfico con la máquina de las fábricas y al cineasta con el trabajador soviético, e introdujo la noción de que la cámara podría producir una comprensión más profunda de la verdad que el ojo humano. Sin duda la película más célebre de Dziga Vertov y de Elizaveta Svilova fue El hombre de la cámara, de 1929. Muchísimas técnicas fueron utilizadas para hacer esta película, incluyendo la doble exposición, la cámara rápida, la cámara lenta, los fotogramas congelados, las pantallas divididas, los primeros planos, el traveling, el metraje reproducido al revés, la animación stop motion y las imágenes autorreflexivas. En esta película las secuencias capturan cualidades emocionales que no se pueden retratar completamente mediante el uso de la palabra. La falta de actores y sets en la película genera una visión única del mundo cotidiano, una que se dirigía hacia la creación de un nuevo lenguaje cinematográfico, separado del lenguaje del teatro y de la literatura. En esta película, Elizaveta Svilova tiene el crédito de asistente de edición, aunque actualmente en la academia se sugiere que para todas las películas de Vertov, incluida El hombre de la cámara, Svilova realizó una función unificadora y que era ella la responsable de la estética general, el ritmo y la forma de las películas, aunque casi nunca recibió crédito por ello. El mando innovador y controlado de Svilova en la mesa de edición estableció el apogeo de la vanguardia soviética. Como mencionamos anteriormente, con la llegada del cine sonoro y con el desplazamiento de los puestos principales hacia los hombres, las mujeres se aferraron al único lugar en la industria donde podían prosperar y desarrollar las complejas técnicas de edición que han avanzado la cinematografía hasta el punto en que se encuentra hoy. Algunas de estas editoras son bien conocidas, aunque muchas, por la misma naturaleza de este trabajo, no se conocen o han sido olvidadas. En toda la historia del cine son muchas las películas consideradas como clásicos que fueron editadas por mujeres, con un trabajo que fuera fundamental para el desarrollo del neorrealismo italiano, de la nueva ola francesa, del nuevo cine americano y de películas que hoy consideramos como los clásicos del cine. Y así terminamos este episodio sobre las pioneras del cine silente. Desde la Dirección de Educación Continua y la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les agradecemos habernos acompañado en esta cápsula. Muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.